Damos inicio este año 2024 con nuestro programa de información, de análisis, de entrevistas. El programa que ya tenemos más de un año de estarlo transmitiendo. Vamos a comenzar hoy precisamente hablando de lo que está por pasar en este año 2024 para el país, que es la toma de posesión del nuevo gobierno. El nuevo gobierno presidido por el doctor Bernardo Arévalo y el partido que lo llevó al triunfo electoral, el partido Semilla. Ha transcurrido todo un periodo de circunstancias bastante críticas en este proceso de transición, puesto que, como no se esperaba el triunfo de este binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, entonces los partidos perdedores iniciaron, con el auxilio del Ministerio Público y algunos jueces, una serie de acciones legales para impedir la toma de posesión del nuevo presidente y la vicepresidenta. En medio de estas circunstancias ha transcurrido el tiempo y este domingo, 14 de enero, pues está programada la toma de posesión. Ya hay numerosos invitados internacionales, hay numerosos invitados del país también, invitados de los diputados nuevos electos, de los partidos, y el Teatro Nacional es el espacio donde tendrá lugar la transmisión de mando. Pero todavía pues hay cierto grado de incertidumbre. Ya Bernardo Arévalo presentó a su gabinete de gobierno. Y ahora tenemos a nuestro invitado, que es Marvin Flores. Marvin Flores es un consultor, es un analista, es un investigador académico. Ha trabajado durante muchos años en temas como la descentralización, el poder municipal, la auditoría social, sobre todo desde sus posiciones como investigador y como consultor en la organización Acción Ciudadana. Ya estuvo con nosotros hace algunos meses y esta vez lo invitamos para que comparta con nosotros el análisis de lo que va a pasar en estos días y quizá en el en la segunda parte del programa hablar un poco de lo que se espera del gobierno en caso de que todo transcurra normalmente. Pero de principio, Marvin, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación y quisiéramos que nos digas cómo ves la coyuntura política. El nuevo gobierno toma posesión el 14 de enero. Hay un escenario optimista en el que el pueblo de Guatemala y además la opinión pública internacional espera que todo transcurra normalmente. ¿Ves algún riesgo aún de que pueda suceder algo imprevisto y que se impida, mejor dicho, la toma de posesión del presidente y la vicepresidenta electos? Muchas gracias, Byron, por la invitación. Feliz año y también a quienes nos ven por las diferentes redes y medios en el que se transmite este programa. Un saludo para todos. Yo veo que todavía hay una pequeña posibilidad, diría yo, de un riesgo de que el binomio, sobre todo el binomio, pudieran tener algún tipo de complicación, diría yo. Yo no diría impedimento, porque impedimento legal no tienen, es decir, ya fueron acreditados mediante las credenciales que otorga el Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad fue clara en emitir una sentencia en la que ordena que el proceso se dé. Ordenaron incluso a la Policía Nacional Civil garantizar, digamos, la transmisión de mando, pues cuidando el orden y esto. Hay otro juzgado que emitió, un juzgado penal que emitió también una resolución. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo diría que es prácticamente imposible que el presidente Arévalo y Karin no tomen posesión. Y hablo del binomio porque los diputados entiendo que toman posesión en la primera sesión que tiene el Congreso de la República, que es en la mañana. A las 8 de la mañana está convocado. A las 8 de la mañana está convocado el Congreso en el Palacio Legislativo, y ahí no asisten las delegaciones internacionales, es un evento puramente interno.
donde eligen a la nueva junta directiva, etcétera. Y los alcaldes, pues que recordemos que toman posesión el siguiente día, el 15 de enero, ellos no toman posesión el 14, y las corporaciones municipales. Entonces, el único elemento que podría causar algún pequeño situación anómala ahí, consideraría yo que el Congreso no integrara quórum. No integrara quórum, ya sea en la primera sesión de la mañana o en la segunda que tienen en el Teatro Nacional. Según el programa oficial, que es público porque ha circulado en diferentes medios, en redes sociales, pues esa segunda sesión es en la tarde, en el Teatro Nacional, que es donde el presidente recibe la banda presidencial, y normalmente la recibe del presidente saliente. Pudiera ser que el presidente saliente tampoco llegue a entregar la banda, pero yo creería que esos son más actos protocolarios. Es mi humilde opinión, yo no soy abogado, habrá que hablar con expertos jurídicos, constitucionalistas, pero yo en lo particular no creo que haya algún impedimento, al menos desde lo jurídico. Lo dijo el presidente entrante en la presentación de su gabinete de ministros y ministras, que ellos no tenían ningún impedimento legal. Entonces, no creería que... Y si hace eso, si intentan hacer eso todavía, pacto de corruptos, como se le ha denominado, sería, aparte del bochorno internacional, porque ya confirmó la venida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo confirmó el presidente de Colombia, Petro, ya confirmó el primer ministro de Belice, que es importante, el presidente de Panamá, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el rey de España. Entonces, digamos, sería algo tremendo que causaría un aislamiento del país, no solo en lo político, no hablemos de la OEA, sino en lo económico, porque hay serias advertencias de Estados Unidos, como de la Unión Europea, de bloquear el tema comercial con Guatemala, y eso sería un desastre para el país. Entonces yo, analizando un poquito de todo, creería que esperemos que todo suceda normalmente. Es muy difícil, como dice Marvin, que ocurra una situación de esas, aunque yo al menos creo que en Guatemala hay gente muy perversa a quienes no les importa el aislamiento del país, a quienes no les importa absolutamente nada, con tal de conseguir sus propósitos. Y sí, hay gente muy empecinada en que no haya transmisión de mando. Mucho depende, creo yo, de la elección de la junta directiva, porque por ahí se están moviendo piezas. El pacto de corruptos está moviendo sus piezas para elegir a un presidente que pueda ser dócil y que acepte órdenes incondicionalmente en ese momento. Y ahí creo que hay muy fuertes, digamos, resistencias y negociaciones con tal de que se elija a una junta directiva plural, multipartidista, a una junta directiva sensata, es decir, a un presidente del Congreso que sea una figura independiente, imparcial, respetable, honorable. Creo que de eso depende mucho. Ahora, esta junta directiva la elige el nuevo Congreso. No es el viejo Congreso el que elige la junta directiva, hasta donde yo creo. Y ahí existe el riesgo de que puedan, pero el nuevo Congreso, creo que ahí hay representantes nuevos, hay gente más profesional, hay gente con más sentido de objetividad, más respetuosa de la ley. Creo que el nuevo Congreso no se prestará a ese juego. Pero esto es lo que está, digamos, en duda todavía en algunos sectores, aunque realmente es muy difícil. Imaginémonos el bochorno que puede sentir el Teatro Nacional si nombran a otro o si se posterga la designación oficial del nuevo presidente. Como decía Marvin, ahí va a estar el presidente de México, la presidenta de Honduras, el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente de Costa Rica y el primer ministro de Belice. Bueno, el rey de España, hay un sinnúmero de personalidades y realmente significaría un bochorno para el país. Y luego creo yo que esto tendría consecuencias muy peligrosas para quienes intenten esta maniobra de impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades.
Digo peligrosa porque también recordemos que el ejército tiene que garantizar la alternabilidad en el poder y tendría que, por lo menos, ponerse firmes en cuanto a plantear que se respete la institucionalidad y que no se vaya a permitir la imposición de un gobierno pues ilegal, ¿verdad? Ilegítimo, inconstitucional. Pasemos un poco a otro escenario, el gobierno. Hagamos de caso que todo transcurre normalmente. El gabinete de gobierno, ¿cómo lo ves? El gabinete que presentó el binomio esta semana. Bueno, interesante porque ya han habido algunas críticas por parte de algunas personas, no son críticas generalizadas, digamos, son de algunas personalidades o de algunos sectores que utilizan algunos medios de comunicación, incluso apócrifos, porque no se conocen, digamos, circula por redes sociales, comunicados falsos, etc. Pero yo creo que primero que nada es un gabinete diverso. No es un gabinete que uno pueda decir es total izquierda o total derecha, porque lastimosamente en los últimos gobiernos esas figuras de la izquierda y la derecha, la socialdemocracia, se desdibujaron, no existían, básicamente eran los negocios corruptos, no importaba si era de derecha, de izquierda o no existía. Un tema de definición ideológica, creo que en este gobierno, que no es de derecha, pero tampoco es de izquierda radical, entiendo que muchos analistas los desdibujan a ellos como socialdemócratas, ¿verdad? Un poco por ahí. Creo que lograron integrar un gabinete en lo económico, Ministerio de Economía, Ministerio Ministerio de Finanzas. Tengo el gusto de conocer al futuro ministro, estudiamos juntos en la Escuela de Economía en San Carlos. Entonces yo creo que hay gente creo que todos, absolutamente los 14, los 7 hombres y las 7 mujeres, que también es un tema interesante, diverso, en cuanto a balance de género, que es importante en las políticas públicas, considero. Aparte de ello, leyendo los currículums, las hojas de vida de cada uno de ellos, todos técnicamente están muy preparados. Tienen maestrías, doctorados, estudios en filosofía, que es el caso del ministro de Gobernación Jiménez, que ya estuvo en la presidencia del expresidente Álvaro Colón. Entonces creo que hay gente nueva, pero con mucha experiencia técnica, académica, y alguna gente que ya tuvo alguna experiencia en gobierno. Ahora, en política, alguien decía, es el arte de hacer lo posible, ¿verdad? Porque el plan de gobierno puede estar muy lindo, muy bonito, pero hay que reconocer, bueno, afortunadamente también la CC dejó en suspenso el presupuesto 2024, porque con ese presupuesto el gobierno entrante le iba a tener muy difícil, era un presupuesto totalmente descabellado, con prebendas, etcétera. Entonces, afortunadamente eso ya no sucedió, van a utilizar el presupuesto del año 2023, eso les permite algún margen de maniobra, haciendo algunas modificaciones presupuestarias a nivel de ministerios, a nivel del Ministerio del Ministerio de Finanzas Públicas, pero sí van a tener una oposición fuerte, diría yo. Por eso creo que una de las resoluciones gallo-gallina, diría yo, de la Corte de Constitucionalidad era el partido, o sea, la elección se mantiene, los resultados se mantienen, pero el Ministerio Público puede seguir investigando. Ahí nos estamos pasando un poquito ya al lado político, porque obviamente el presidente electo dijo que va a pedir obviamente la renuncia de la fiscal general. Creo que es lo que procede. Y creo que la principal labor del gobierno va a ser, y creo que es la principal esperanza que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas, es en que recuperen las instituciones del Estado, que el Ministerio de Gobernación no siga en la debacle que ha seguido, porque eso ha repercutido en que nuevamente han elevado los índices de extorsiones, de delincuencia en general. Recuperar muchas instituciones, el sistema de salud, que vimos ahorita recientemente el Hospital Roosevelt sin luz, 7 fallecidos a causa de eso, el sistema de infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Creo que ese es un poco el reto, y creo que obviamente el gobierno va a tener que concentrarse en 3 o 4 cosas. No van a poder cambiar todo en lo político, en lo económico, en lo social. Creo que se van a enfocar, según el plan de gobierno, en educación, salud, seguridad e infraestructura. Creo que y quizá un poco en el tema de medio ambiente. Entonces, volviendo al tema del gabinete, pues entiendo que algunas de las personas que llegaron ahí han tenido experiencia de trabajo con el sector privado, lo cual creo que no es necesariamente malo.
Algunos ya fueron descalificados por esa razón, pero creo que hay que darles el beneficio de la duda. Los primeros 3 meses de gobierno son fundamentales para que la popularidad y el apoyo de la sociedad se mantenga o se venga abajo, como ha sucedido en otros países. Sí, yo creo que mucho depende de la voluntad política que haya de hacer cambios, porque el problema de Guatemala es que prevalecen mucho los intereses privados sobre el interés público. Correcto. Por ejemplo, tenemos una infraestructura vial que ha estado en manos de empresas privadas que el sistema pues ha demostrado que es un total fracaso. Tenemos El Salvador, por ejemplo, que tiene una mejor infraestructura vial, y en El Salvador es el Estado, es el fobiado en El Salvador el que le da mantenimiento y el que construye carreteras. Aquí en Guatemala el sistema en manos del sector privado ha sido un fracaso total. Yo no sé si eso se pueda corregir, por ejemplo. O el tema de la educación. El tema de la educación implica muchas reformas. Hay que resucitar, creo yo, la supervisión escolar. Se le bajó el perfil a los directores departamentales, a los directores de educación, y ahora pues la educación está a la deriva. Los profesores no llegan a dar clases, las escuelas están abandonadas, la calidad educativa deja mucho que desear. Hay muchas aldeas donde los niños no saben leer ni escribir, y los profesores llegan una vez a la semana, llegan a pasear nada más. Y entonces es un desastre también la educación. Hay un estado bastante decadente en Guatemala. Requiere mucha voluntad política volver a que el Estado cumpla con sus funciones. Y esto, como decía Marvin, es un asunto que no se va a resolver en 4 años. Yo creo que se han hecho muchas expectativas sobre el gobierno, ¿no crees? Bueno, estamos conversando con Marvin Flores, analista político, consultor en temas de desarrollo, de gobernanza, de poder municipal y de auditoría social. Marvin Flores estuvo trabajando en Acción Ciudadana, tiene unos 20 años de estar trabajando en este tipo de proyectos, así que lo tenemos ahora de invitado, analizando la coyuntura política y especialmente el tema del nuevo gobierno. Volvemos en un momento. Estamos con Marvin Flores, con quien estamos conversando sobre la situación política actual del país. Hemos hecho un primer abordamiento de la transmisión de mando prevista para este 14 de enero y del gabinete designado por el presidente Bernardo Arévalo. Ahora, nosotros hemos visto, Marvin, un proceso electoral bastante convulso. Fueron eliminados de la contienda varios candidatos presidenciales. Tenemos un partido Semilla que, si bien es cierto que ganó las elecciones, pues es un partido con poca estructura, con poca organización, con casi ningún arraigo, digamos, popular y social. Fue, digamos, una sorpresa. Ahora el resto de partidos políticos son partidos controlados. Estamos hablando de la UNE, por ejemplo, donde nosotros vemos que no es un partido independiente, que no es un partido democrático, sino que es un partido manejado por una sola persona, en este caso la secretaria general, Sandra Torres, que tiene el poder del partido. Y lo mismo sucede en otros partidos. Hay partidos políticos que funcionan de una manera antidemocrática. Como decía hace tiempo un excandidato con patrón, ¿verdad? Con dueño, partidos con dueño. Tenemos candidatos a alcalde que son puestos por puro interés económico, y por eso los alcaldes no hacen nada. Lo único que hacen es enriquecerse, utilizar los recursos públicos para hacer empresas, ¿verdad? No hay fiscalización sobre los alcaldes, y además los alcaldes son puestos a dedo digamos que son comprados pues,
los puestos de elección. Así funcionan los partidos políticos. ¿Cómo puede cambiar un país con esta clase de partidos? Esa pregunta sí es de examen privado de doctorado, creo, en ciencias políticas, no sé. Bueno, es complejo porque efectivamente, de hecho, otra de las noticias recientes son 11 partidos políticos que desaparecen, digamos, unos porque no lograron pues, la cuota mínima de votos, otros porque no metieron ningún diputado, pero a otros que también prácticamente el tribunal yo diría el Tribunal Supremo Electoral, quizá al final de la recta electoral se hizo su trabajo, digamos, sobre todo en defender los resultados electorales, en otorgar las credenciales al actual binomio, diputados, etcétera. Pero, y tú lo mencionabas, hubo mínimo 3 partidos que tenían altas posibilidades de acceder al poder en el Ejecutivo, que fueron eliminados. Está el MLP con Telma Cabrera y Jordán Rodas. Está el del señor Carlos Pineda, que también era una sorpresa, digamos, en cuanto a su ascenso en preferencias de votos, acompañado de un personaje mediático ahí popular. Y por supuesto el caso del señor Arzún, que también lo bajaron del caballo, como decimos popularmente a veces allá por Oriente. Entonces, sí, yo creo que el proceso se contaminó desde ese momento, desde ese inicio, porque si no tenían impedimento legal, pues debían haber participado. Y al contrario, gente que tenía un impedimento legal constitucional, como el caso de la señora Judy Ríos, participaron. Y otra de las sorpresas, tú decías, bueno, Bernardo fue una sorpresa, efectivamente, pero la otra sorpresa que al menos algunos pensábamos que Suri podía ser la próxima presidenta, quedó relegada, no estuvo ni en los primeros 3 lugares. Entonces, obviamente, fue un proceso electoral muy atípico, con un Tribunal Supremo Electoral, diría yo. Si a eso le sumamos la judicialización de la política, es decir, por un finiquito, por un proceso penal espurio, no puedes participar como candidato, es decir, donde se interviene la Contraloría General de Cuentas, de forma también con decisiones discrecionales sobre otorgar o no un finiquito, o revocar un finiquito, que fue lo que se argumentó en el caso de Jordán Rodas, o casos donde por un proceso penal espurio te meten a un proceso y no puedes participar. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, obviamente una ley electoral y de partidos políticos que ha tenido una serie de reformas, pero no se han terminado de implementar. Incluso tuvieron algunos retrocesos en el tema de financiamiento electoral ilícito. Ya lo decía el actual ministro de Defensa de Colombia, Carlos Castrezana, exdirigente de la CICIG en Guatemala, que el problema, la madre de los problemas de la política en Guatemala es el financiamiento ilegal. Creo que por ahí va un poco el tema. Y por último, creo que también tenemos todavía una población, una sociedad guatemalteca, no toda obviamente, pero que todavía no hemos generado la suficiente ciudadanía, es decir, poder ejercer nuestro derecho al voto libre e informado, sin que no sea a cambio de un vale, de 200 quetzales, de una bolsa de cositas, por un lado, aunque la necesidad obviamente se entiende que es mucho, y que también muchos quienes debieran estar participando en política no lo hacen porque consideran que la política es sucia y lo demás, pero ahí sí que, bueno, esa palabrita mejor no lo digo porque, es decir, si los buenos no se meten a la política, los malos los mismos de siempre van a seguir. Entonces, creo que la expectativa, como hablábamos anteriormente, es muy alta, precisamente porque, a pesar de que yo no creo que el gobierno de Arevalo y Karin Herrera vayan a hacer una revolución en el país, creo que sí van a haber algunos cambios mínimos, y dentro de esos cambios mínimos, creo que uno de los principales será sanear un poquito el proceso y allanar un poquito el camino para las próximas elecciones, para que las próximas elecciones dentro de 4 años sean más transparentes, más abiertas, más competitivas y que quienes puedan participar. Sí, la ley electoral tendría que sufrir cambios drásticos. El problema de la ley electoral es que las modificaciones solo las puede promover el Congreso de la República. Y si el Congreso está lleno o mayoritariamente de gente
que solo ven los intereses de los partidos y sus intereses personales o de grupo, entonces siempre vamos a tener una ley electoral que no sea del interés nacional o colectivo. Por ejemplo, vamos a decir que en El Salvador están próximas las elecciones. El domingo 4 de febrero se eligen a los diputados y al presidente. Y el domingo 3 de marzo se eligen los alcaldes y los diputados al Parlacén. Son diferenciadas, el 3 de marzo. Son diferenciadas. Hace muchos años en Guatemala las elecciones de alcaldes y diputados eran a la mitad de cada periodo de gobierno. Entonces se ha legislado para que todas las elecciones sean simultáneas, con lo cual se ha corrompido el sistema democrático del país. Y otra cosa que me llama mucho la atención en El Salvador es que los diputados, los alcaldes y los diputados al Parlamento Centroamericano tienen un periodo de 3 años. Nada más. Entonces, en Guatemala hay que hacer cambios muy drásticos al sistema de partidos. ¿Cómo democratizar los partidos de manera que no pertenezcan a un dueño? ¿Y cómo quitar el dinero del sistema político? Porque el dinero es lo que permite que al Congreso y a las alcaldías llegue gente con el interés nada más de aumentar su caudal económico. En El Salvador, otra cosa, yo no sé, habría que analizarlo, pero se suprimió ¿cómo se le llama a esto? La cuota que se les da a los partidos políticos, la deuda política, se suprimió. Porque, digamos, por ejemplo, en Guatemala, la deuda política no sirve a los partidos, se va a los bolsillos de los secretarios generales, ¿verdad? No hay fiscalización efectiva de esos fondos. En El Salvador, anteriormente, la deuda política se le pagaba a los partidos antes de las elecciones, para que esa deuda política sirviera al proceso electoral. Pero aquí no se les da al principio de cada elección, se les va dando inmediatamente transcurridas las elecciones conforme el presupuesto del tribunal lo permita. Entonces, es un dinero que no se ve, porque no está aprobado, pero la impresión que se tiene a la vista con 2 dedos de frente es que ese dinero no se invierte en las campañas electorales. Entonces, hay mucho que hacer. ¿Cómo hacer para que tengamos una ley electoral democrática? Bueno, yo creo que, no solo el Congreso tiene, obviamente ellos son los que la discuten, la aprueban, etcétera. Luego pueden haber impugnaciones a esas reformas o a una nueva ley completamente en la CC que lo puedan declarar parcialmente constitucional o inconstitucional, entonces hay también cambios ahí. Pero ahorita, por ejemplo, una de las tareas del Tribunal Supremo Electoral, ya post elecciones, es precisamente, y lo dice la ley electoral y de partidos políticos, es que ellos tienen la obligación, según la propia ley, de hacer un análisis de los errores, digamos, o problemas que generó lo que la misma ley dice para promover reformas al Congreso. Es decir, elevar esas reformas al Congreso. Es decir, la propia ley electoral dice, refórmenme a mí después de cada elección si tal articulado genera algún problema que limite la participación o que causa algún tipo de inconveniente. Entonces creo que, ese es un tema del Congreso, del Tribunal Supremo Electoral, que igual termina en el Congreso. Pero creo que aquí, obviamente, hay que impulsar pequeñas reformas, por ejemplo, que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados o diputadas. Así era antes. Así era antes, exactamente. O sea, la ley, en lugar de ir permitiendo una mayor participación ciudadana, de abrir la participación, la ha ido limitando. Otra gran limitante es, y eso te lo cuento por experiencia, es que cuando se quiere constituir un partido político, pero no se tienen las cantidades de millones que pudo haber tenido, por ejemplo, don Manuel Valdizón o doña Sandra Torres, ese dinero proviene de 2 lados, proviene o de financiamiento ilícito del sector privado o del crimen organizado, o proviene de corrupción en el Estado. Entonces, es un círculo vicioso. Entonces, cuando alguien, un grupo, de profesionales, estudiantes,
campesinos, indígenas quieren armar un partido político, se encuentran con que no tienen el financiamiento básico para armar las asambleas, para la movilización, para lo básico. Entonces los comités pro formación también debieran recibir algún tipo de financiamiento, y en lo que tú mencionabas también, el financiamiento que otorga el Estado. Efectivamente, la ley es clara en decir que para el financiamiento que les dan en el año electoral sí pueden utilizar ese financiamiento precisamente para el tema de campaña, pero lo que les dan en los 3 años antes es para formación política, para organización, para fortalecimiento de la organización. Que es mentira que así sea. Es mentira, ya el diputado todavía actual, Mario Taracena, decía en un video público, no lo digo yo, lo digo él en un TikTok, que el dinero del partido terminaba para pagar el supermercado a doña Sandra Torres. Claro. Entonces, y él lo denunció, entonces, y él seguramente tenía constancia de que eso era así, porque era parte del partido. Entonces, ahí lo que falta obviamente también, hablar de una reforma integral a la ley electoral de partidos políticos quizá pueda ser ilusoria con el Congreso, como va a quedar integrado, va a cambiar en alguna medida, pero tampoco va a cambiar radicalmente, sino que creo que también ahí es un tema de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral en un área que siempre ha sido débil, que es el tema de fiscalización que tú mencionabas, ¿verdad? Para que ese dinero sí se utilice para lo que debe utilizarse. Sí, y también creo yo que hay que modificar el sistema electoral, porque en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral no es tribunal. No es tribunal, es un administrador de elecciones. Sí, ni es tampoco supremo, ¿verdad? Entonces es una figura que, bueno, realmente deja mucho que desear. En Guatemala, en las últimas elecciones se demostró que la judicialización de la política se vuelve un instrumento de represión política. Y creo que ese es otro aspecto que los diputados que tomen posesión en enero de este año deberían de tratar de modificar. A la inversa, porque en Guatemala hacemos leyes muy casuísticas que luego resultan ser inoperantes, como por ejemplo la ley que se hizo para que la fiscal no pueda ser removida. Entonces ahora hay que cambiar la ley para que por algunos motivos sí pueda ser removida un fiscal o una fiscal. Lo mismo sucede pues con otros temas, por ejemplo, el haber trasladado al Código Penal los delitos electorales. Eso fue yo le llamaría una bestialidad cometida por los diputados de ese tiempo. Y además, bajo la presión de la CICIG, fue un error gravísimo, porque ahora esos delitos electorales bajo el Código Penal son un instrumento, y se ha demostrado con la gestión de esta señora fiscal, de represión política. Entonces, hay que, a mi modo de ver, todo el sistema electoral hay que reformarlo también, separar el proceso electoral del proceso de organización política. Tienen que haber 2 instancias, como en México, por ejemplo, creo que así funciona el sistema. Entonces, hay muchos cambios que hacer en el país, pero por supuesto siempre hablamos de hacerlo cuando terminan las elecciones, pero va pasando y va pasando y va pasando el tiempo, y al final resulta que no hubo tiempo de hacer esos cambios y nos agarra otra vez el siguiente proceso electoral y seguimos con la misma historia, en el mismo círculo vicioso de que no cambia nada. Cambian cosas, pero no cambia nada. Sí, yo creo que esos cambios a la ley hay que empezarlos a promover ya. Después del 14 de enero, con la nueva legislatura del Congreso de la República, porque esos procesos que la ley modifica o que implementa por primera vez son de largo plazo. Hay toda una preparación, hay casi toda una preparación técnica, logística, de recursos humanos para poderlos implementar. Entonces, si se implementan 2 años antes de las elecciones, simplemente, como tú dices, no da tiempo de llevarlos a cabo. Sí. Bueno, pues esperamos que esta coyuntura que estamos viviendo se resuelva favorablemente para el interés nacional. Este domingo 14 de enero esperamos que todo transcurra normalmente. Sería muy grave para el país que no se dé una transición normal. No solo, más que todo por el país, porque hay mucha presencia de la comunidad internacional que estará pendiente de esto, y sería muy irresponsable
para los diputados que participen de un proceso para deslegitimar la transición que todos esperamos. Algo más, Marvin, porque estamos ya casi al cierre del programa y tenemos una parte del programa que vamos a ocupar en los últimos tres minutos de un tema que posteriormente lo vamos a convertir en un tema de programa, que es la experiencia de haber conocido cómo funciona el sistema en China, cómo ese país ha avanzado, ha progresado y cómo se ha convertido casi ya en una potencia económica, sus avances en la infraestructura vial, sus avances en el combate a la extrema pobreza. China acabó con la extrema pobreza en poco tiempo, en una estrategia que ya quisiéramos nosotros que en Guatemala se diera una estrategia de ese tipo, dado pues los niveles de desnutrición y de bajo nivel de desarrollo que tenemos, sobre todo en el área rural. ¿Algo por último, Marvin? No, igualmente en el sentido de lo que tú decías, que esperamos que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala manifestada en las urnas, esos 2.4 millones que votaron por el binomio entrante y sus diputados, alcaldes, etcétera. Entiendo que va a haber mucha movilización popular, social, alrededor del Congreso, seguramente del Teatro, de la Plaza de la Constitución, en el Ministerio Público, y obviamente con el pueblo de Guatemala, más allá de respetar la elección popular, tampoco se debe jugar, porque la gente precisamente tiene muchas expectativas y si darse una situación anómala, creo que no es conveniente para nada. Sí. Bueno, pues muchas gracias y vamos a estar conversando con ustedes sobre este mismo tema de la transición el próximo martes o miércoles de la semana entrante. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Cuando los primeros rayos del nuevo año iluminan Beijing, el presidente del Grupo de Medios de China, Shen Haisheng, ha enviado saludos a la audiencia internacional, al tiempo que ha extendido sus anhelos por un año lleno de satisfacciones, en el que China logre ensanchar más su círculo de amigos. En 2023, la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China, completó su primera década de prosperidad. Las flores hicieron eclosión al tiempo que la iniciativa emprendía su desarrollo, mientras China y el mundo avanzaban codo a codo, tomados de las manos. El Grupo de Medios de China ha impulsado activamente intercambios entre diversas civilizaciones en su ruta a la prosperidad y ha registrado visual y gráficamente incontables historias hermosas y conmovedoras de la vida de las personas. Shen señaló que varias producciones hechas por el Grupo de Medios de China promovieron los intercambios culturales en 2023. La cobertura hecha por el Grupo de Medios de China de los Juegos Asiáticos de Hangzhou recibió 41.400 millones de visualizaciones y con ello se estableció una nueva marca en la historia de los Juegos Asiáticos. El Grupo de Medios de China materializó colaboraciones con sus homólogos internacionales, al tiempo que rubricó documentos de cooperación y organizó eventos mediáticos. El mundo de hoy está lejos de ser pacífico. Tiene una necesidad enorme de paz, desarrollo y cooperación con miras a un beneficio compartido. Estamos satisfechos de ver que cada vez más amigos, más allá de las fronteras de China, entienden, reconocen y apoyan las ideas y las propuestas de China. Shen elogió el evento alusivo a los intercambios populares chino-estadounidenses, organizado por el Grupo de Medios de China, durante la cumbre de la APEC en San Francisco en noviembre del año pasado. Indicó que los invitados del evento, Amistad Duradera, son devotos de una amistad bilateral, entre ellos un veterano del Comando de los Tigres Voladores de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El Grupo de Medios de China cumplió 5 años en 2023 y en ese lapso de tiempo ha establecido 191 oficinas internacionales que reportan la información generada en 67 países. Shen prometió que el Grupo de Medios de China continuaría produciendo programas de calidad en el venidero Año del Dragón. Enarbolando el espíritu del dragón, el Grupo de Medios de China traerá más y mejores historias sobre China y el mundo a la audiencia internacional. Permítanos escribir nuevos capítulos de la civilización humana en la época moderna y recibir juntos con agrado a la nueva primavera. El año 2024 marca el 75º aniversario de la fundación de la República Popular China. Shen aseguró que el Grupo de Medios de China está dedicado a construir
una organización mediática con amplia presencia y de clase mundial.